e Internet. Después de la noticia, el análisis. Hemos vuelto de la pausa para entrar al tercer y último bloque. Y tenemos una interesante invitada que tuvimos recién atrás, a Raquel. Y ahora tenemos a don Mario Esquivel, un prestigioso abogado de la plaza. ¿Qué tal? Colega, además fuiste candidato también, tuviste un tiempo. Fui diputado, ¿no? Fui candidato a diputado justamente en 2017. Saqué 929 votos. Que no es despreciable. No, para nada. No es despreciable, así que, bueno, bienvenido, Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bienvenido, un gusto. La verdad que no había tenido, digamos, ninguna oportunidad de conocer a Mario. Don Mario. A Don Mario. Bueno, esperemos que la conversación, ¿cierto?, se torne interesante en términos de opinión, de análisis, de reflexión. Las líneas están abiertas, puede que llamen también las personas, ya, y también van haciendo consultas mediante el WhatsApp. O a través de las redes sociales, ¿cierto?, donde transmite Radio Polar y Polar Comunicaciones. Recordarle los teléfonos para quienes nos escuchan y no nos pueden ver a través de las redes sociales. Ya, el primer teléfono es 612-24-1909, ya. Y el otro número es el 612-24-7874. Así que las líneas están abiertas, sus opiniones si la quieren hacer llegar también a través de Facebook Live en Radio Polar, se está transmitiendo en vivo, y a través del WhatsApp. Así que, muy bien, Mario, ¿vive el verano magallánico? ¿Cómo vive el verano magallánico en lo personal, en lo familiar, en lo laboral? Bueno, en lo laboral ha sido tremendo. He tenido un tsunami de causas, así que he estado trabajando muy duro en enero, y yo creo que el resto de febrero también. Claro. Así que yo me dedico más que nada un poco a lo que es derecho a familia y derecho civil, pero la verdad que estoy impresionado la cantidad de movimiento este verano. Y tengo la impresión que es porque muchas personas dejaron de hacer sus trámites en octubre, noviembre, esperando que la situación social decantara un poco, y empezaron rápidamente a tramitar sus temas jurídicos en verano. Sí, y también porque me imagino, no sé cuánta gente ha podido salir de vacaciones. También. Porque efectivamente esperando qué pasa, quizás han estado ahí. Bueno, antes de esto voy a leer un WhatsApp, ¿cierto? Señora, no sé, disculpen. Buenos días, el sistema FP no se puede eliminar, hacer cambios sí, bajar cálculos de la edad, retirar los ahorros, crear una FP estatal va a ser lo mismo que las otras. Si se eliminan las FP, el sistema se va al piso. La nueva constitución es un fraude para echar abajo el sistema chileno, las demandas sociales se van dejando de lado. Esto es lo que dice una persona, ¿cierto?, en este WhatsApp que recibí. Mario, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Mario, la pregunta que todos lo hacemos: ¿estás por el apruebo, por el rechazo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para uno o para otro? Sí, yo estoy por el rechazo. ¿Ya? Estoy por el rechazo porque la verdad que me gusta la actual constitución que está vigente. ¿Ya? Ahí la tienes, veo que la tienes. La tengo ahí. Acá, de hecho. ¿Ya? Está un poco desactualizada, sí, está del 2009. ¿Ya? Ahí está. Ya. Pero a mí me gusta la actual constitución. Creo que genera un equilibrio bastante bueno entre lo que es, por ejemplo, lo que es la libertad de expresión, ¿no es cierto?, y lo que es, por ejemplo, también la libertad de culto. También creo que hay un buen balance de poder. Me parece buena la constitución porque tiene distintos órganos en que se controla muy bien el abuso de poder político, ¿ya? Y por lo tanto tienes el Tribunal Constitucional, tienes la Contraloría General de la República, tiene el poder, el presidencial y el Parlamento también tienen una buena, digamos, cuota de equilibrio. De hecho, el Congreso Nacional tiene varios instrumentos para poder pedir cuenta al Poder Ejecutivo. Entonces, en lo que es la parte orgánica, creo que la Constitución está bastante bien. En lo que es las bases de la institucionalidad, respecto, por ejemplo, lo que es el respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios, el hecho de que el Estado no tenga tanto poder dentro de lo que es la familia, o por ejemplo, que el Estado tenga que respetar lo que pasa dentro de un club deportivo, lo que pasa dentro de una organización vecinal, también es importante. Y eso es parte de la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad que está consagrada en la Constitución. El derecho a la vida, la Constitución dice que la ley protege la vida que está por nacer.
Entonces tiene una serie de temas la Constitución actual que son bastante buenos, pero yo creo que es perfectible, evidentemente. Y efectivamente, a mí, yo lo que tengo la impresión es que más que un tema de cambiar la Constitución, yo recuerdo por lo menos que el 18 de octubre y todo lo que estaba pasando en el país era básicamente por demandas sociales, que había que mejorar las pensiones, que había que mejorar el acceso a la salud, educación gratuita de calidad, y una serie de otros temas que no están precisamente en la Constitución. Y tengo la impresión de que este debate de estar a favor o en contra de la Constitución ha como cooptado el interés político en desmedro de lo que originalmente era, digamos, la demanda social. Ahora, independientemente de eso, yo insisto, la Constitución es perfectible, pero para que sea perfectible se requiere voluntad política. Claro. Y para que haya voluntad política necesitas elegir parlamentarios, ¿no es cierto?, que reformen la Constitución en su momento, que estén de acuerdo con las demandas sociales que está exigiendo el pueblo en la calle. Disculpa, Mario, ahí en lo que planteas, ¿tú consideras que un parlamentario o una parlamentaria está preparado para eso? ¿Fue elegido para esa función? Bueno, de hecho desde 1990 hasta ahora, el Parlamento ha modificado más de 56 veces la Constitución. Pero hoy día me refiero con la deslegitimización que ese es el problema actual. Y la falta de credibilidad de parte de la ciudadanía. Así es. No lo aprueban bajo ningún punto de vista. Justamente, el problema de ahora es que hay una deslegitimación del poder político, especialmente del Parlamento. Sí, claro. De hecho, el Parlamento tiene un 3% de confianza y el Poder Ejecutivo tenía un 6% de confianza en la última academia. Sí. Es decir, el Parlamento tenía 3% menos de confianza que lo que tiene el actual presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo la impresión que acá eso pasa en algunos regímenes políticos, en estos momentos, habrían ya disuelto el Congreso, como pasó en Perú, o como pasó en Rusia recién, y habrían, digamos, también llamado a elecciones periódicas. O sea, creo que a lo mejor, ante una deslegitimación total, lo que tendría que haber sucedido es llamar a elecciones tanto de Parlamento como de Presidente, ¿no es cierto?, y hacer un reset, pero no cambiar la Constitución. Ahora, el tema es que lamentablemente la Constitución política actual no tiene la disolución del Congreso como una herramienta jurídica política. Como está en Perú. Como está en Perú. Claro. O como está en Rusia, como está incluso en otros países desarrollados. España también tú puedes disolver el Congreso. Pero lamentablemente en Chile no lo está. ¿Por qué? Porque en Chile justamente la actual Constitución es muy respetuosa. ¿No? Debería modificarse, pero tiene que modificarse de una manera que sea correcta, porque tampoco podemos estar disolviendo el Congreso a cada rato según me guste o no me guste. Claro. Entonces, ocurre de que la actual Constitución podría ser justamente reformada en ese punto de la capacidad de poder disolver el Congreso al menos una vez durante un periodo, digamos, presidencial. Claro. Sería una posibilidad. Pero, ¿quién lo pide? ¿Lo pediría el pueblo? ¿Lo pediría el presidente? ¿Lo pediría el Poder Judicial? Eso hay que conversarlo. Es que eso es parte, ¿cierto?, de la construcción digamos, de una nueva Constitución, pero allí además señalar que es una de las cosas que hoy día se discuten también en la noticia nacional, regional, de nuestros parlamentarios, no míos, porque no voté por ellos, no me representan, pero están discosquiendo quién se queda más años, quién menos. Por ejemplo, el tema de por favor, nadie los legitima, nadie les cree. Entonces, ¿por qué no abren los ojos y escuchan, digamos, lo que la ciudadanía quiere? Y ahí también te hago una consulta, como para tu opinión y tu análisis. Si la ciudadanía pide una nueva Constitución, ¿no es legítimo que se cambie en términos de que hemos evolucionado en el tiempo? Hoy día tenemos otra realidad. Bueno. ¿Y por qué no hacerse parte desde cero? Si se pueden incluso dejar todas aquellas cosas, ¿cierto?, que en la Constitución, digamos, están tan bien hechas, por decirlo de alguna manera. Yo por lo menos voy a votar rechazo. Ya. Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con que se haga el plebiscito, y si el pueblo obviamente va a elegir apruebo, uno tiene que ir digamos, a respetar digamos, lo que haga el pueblo. Lo que la urna. Entonces, claro, si la urna dice apruebo, apruebo. Claro. Pero obviamente uno tiene derecho, digamos, a poder expresar su opinión y a poder ejercerla en la urna, y yo voy a votar rechazo, pero independientemente de lo que va a suceder. Ahora, si es que gano la opción apruebo, claro, ¿por qué no voy por el apruebo yo? Básicamente porque yo estimo de que la actual Constitución, insisto, tiene un buen equilibrio, ¿ya?
especialmente en lo fundamental, en lo esencial. Por ejemplo, el Estado no se puede involucrar en lo que pase dentro de una junta de vecinos, o en lo que pase en un club deportivo, o en lo que pase en la familia. Mario, disculpa. Ese principio es fundamental. Y tengo el temor de que con una nueva constitución de cero, a lo mejor salga una constitución que sea con un poder estatal más omnímodo, más omnipresente, y empiece a afectar eso. Por ejemplo, que de un Estado subsidiario pasemos a un Estado garante. Claro, garante espectacular suena bien garante, pero ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si un niño, por ejemplo, no sé, pues de repente a los 4 años tiene una, por ejemplo, está pensando, pucha, seré hombre, seré mujer, o tiene alguna distorsión? Y de repente los papás dicen, pucha, no, mira, vamos a llevarte al psicólogo, o vamos a hacer un proceso, por ejemplo. Y de repente el niño dice, ¿sabes qué? Viene, digamos, el Estado, OPD, Senami, y dice, no, ¿sabes qué? El niño tiene derecho a elegir su sexualidad, por ejemplo, y se mete al Estado, y dice, usted, papá, la verdad es que usted no tiene nada que ver en esto, porque el niño es sujeto de derecho, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Estado protege al niño en su decisión. Ya el niño después se hace una operación quirúrgica, ¿no es cierto? Y posteriormente después se arrepiente a los 18 años y se produce todo un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy yo? Tengo la sensación de que una nueva constitución, como se está planteando, parece ser de que quieren un Estado que sea más omnímodo y más omnipresente dentro de lo que son los grupos intermedios, como es la familia, como es los clubes deportivos, como es las juntas de vecinos, como son las empresas incluso. Entonces, eso me preocupa. Si a mí me dicen, por ejemplo, no, sabes que mira, la nueva constitución va a respetar un estándar mínimo de derechos y garantías, por ejemplo, como la autonomía de los cuerpos intermedios, el derecho a la vida, por ejemplo, y todo eso, la libertad de culto, que para mí es súper esencial, la libertad de conciencia, y vamos a reformar solamente en la parte económica, ok, sería espectacular, por lo menos de mi punto de vista, porque efectivamente yo creo que la Constitución hay que reformarla, por lo menos en lo que es la parte económica, ¿ya? Ahí sí, efectivamente, a mi juicio, creo que el concepto del Estado subsidiario, que tiene por un lado económico y un lado social, que el social es el respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios, pero el económico es complicado. Porque resulta de que el económico... ¿Qué cambiarías allí puntualmente? Por ejemplo, eres más conocedor, digamos, de... Por ejemplo, el artículo 19, número 22, si no me equivoco, inciso segundo, establece de que para poder crear empresas estatales necesitas que sea aprobada por una ley de quórum calificado. Claro. El quórum creo que es demasiado alto. El quórum calificado simplemente... es mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Que tampoco es tanto, o sea, no es tanto, pero ¿por qué quórum calificado? ¿Por qué no ley simple? Pero fíjate, Mario, al respecto de eso, entonces, una pequeña interrupción respecto de eso, ningún gobierno del año 90 hasta la fecha ha enviado siquiera una ley para crear una empresa estatal. Claro. Entonces cuando se dice, mire, que el Estado no puede, porque ni siquiera lo han intentado. O sea, ni los gobiernos de Bachelet ni el gobierno de Lago han intentado crear una empresa estatal. Entonces, esa norma nunca tampoco se ha puesto en práctica. Correcto, claro. Entonces uno dice, claro, es un quórum muy alto, pero tampoco se ha intentado, el gobierno pasado tuvo mayoría. Claro, es que a lo mejor no lo intenta justamente porque cree que no tiene la voluntad política dentro del Congreso. Claro. ¿Por qué? Porque como está exigiendo senadores y diputados en ejercicio, claro, a lo mejor si fuese ley simple se atrevería más, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que efectivamente yo no le tengo miedo a un Estado que se meta en el sistema empresarial, ¿ya? Yo, por ejemplo, me gusta, digamos, ENAP, Codelco, ASMAR, Enporchi, ENAER, FAMAE. Creo que el Estado tiene la capacidad para poder tener Metro, por ejemplo, Correos de Chile, tiene la capacidad para poder involucrarse en algunas áreas, actividades económicas que son especialmente de sensibilidad social, ¿ya? Y en ese sentido creo que la Constitución actual a lo mejor puede ser un poquito, no sé si una camisa de fuerza, pero sí como que restringe eso en la parte económica, ¿ya? Pero en el resto, por lo menos en lo que yo creo, en lo que es las libertades, especialmente individuales, creo que la Constitución es espectacular en lo que es libertades individuales, en lo que es dignidad. Se habla mucho de que estoy luchando por la dignidad. Oye, pero resulta que la Constitución política, en el artículo primero, lo primero que dice es: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Después, el artículo 19, número 2, lo que dice acá, dice básicamente que la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, pucha, ¿qué más podemos reforzar la dignidad cuando la Constitución lo dice explícitamente? Es más, la Constitución actual permite de que los tratados internacionales de derechos humanos sean ratificados y que se encuentren vigentes en Chile, sean ley de la República. Pero, Mario, entonces,
me cuesta a mí ahí. Mira, comprendo tu análisis, tu reflexión, pero ¿tú crees que existe dignidad hoy día en nuestro país con quienes sufren todos los días, en lo cotidiano? Al no existir, pero no los privilegios que tengo yo, correcto, ni tú, ni nadie de nosotros. Pero eso no es culpa de la Constitución. No, por supuesto que no. Pero por eso te digo, o sea, hablar de un concepto, de una definición, es claro, es como hablar de la moral, de la ética, claro, etcétera. Es súper amplio y todos lo vamos a ver de distintos enfoques. Pero eso es lo que hoy día la gente está pidiendo, dignidad. Justamente. Porque sufren lo indigno. Así es. Sufren la injusticia, pero eso, sufren una violación a su derecho humano. Pero eso no es culpa de la Constitución actual, porque sí, eso es culpa de una práctica y yo creo que de elementos socioculturales que se arrastran en el país desde muchos decenas o quizás centurias. Totalmente por ejemplo, lo que pasa con el pueblo mapuche, por ejemplo. Eso, o lo que pasa originario y los independientes en términos de que sean parte de este proceso. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el tema o sea, yo sé que me van a criticar mucho, pero por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el tema de la paridad. ¿Ya? La paridad creo que es importante porque estamos hablando de que el 51% de la población es mujer. Entonces creo que es obvio de que haya, para mí, paridad es como casi lógico. Respecto de las etnias, para mí Chile no es un estado plurinacional. No. Yo creo que Chile es una nación. Otra cosa es que hayan etnias, y Chile sí es un estado multiétnico. Tenemos muchas etnias todavía que están, y de hecho tenemos una potente ley ya de la ley indígena, y tenemos una potente institucionalidad como la CONADE, ya que se puede perfeccionar, pero está, ya, y se tiene que seguir avanzando en eso, ya. Pero yo considero de que se puede reconocer aún más los pueblos indígenas. Quizás a lo mejor, por ejemplo, los pueblos cahuéscar, hay muchos pueblos que quizás el pueblo mapuche ha sido bien reconocido, pero siento que otros pueblos están quedando como atrás. Por ejemplo, yo cuando voy a la Araucanía, yo leo todos los avisos en aeropuertos, registro civil, en idioma mapuche. Pero no sé si acá no pasa lo mismo con el idioma cahuéscar, por ejemplo. Entonces siento, por ejemplo, de que Chile es multiétnico, pero todas las etnias tienen que recibir también un justo reconocimiento. Creo que hay algunas etnias que han recibido más reconocimiento que otras, ¿ya? Ese es un tema aparte. Y creo que por eso está en la Constitución. En la Constitución podría decir, Chile es una nación, ¿no es cierto? Es un Estado único, es una nación porque tiene un solo poder, se le aplican las mismas leyes, tiene una sola Constitución, pero sí se reconoce, digamos, a los pueblos originarios. Eso perfectamente está en la Constitución. Perfecto. Y se puede reformar. ¿No? Respecto de un Estado unitario, uno más descentralizado, regiones autónomas o federal, ¿qué te parece ese? Yo creo en la autonomía regional, ¿ya? Pero el federalismo es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con un Estado federal, la verdad que no. Creo que Chile todavía no está preparado para eso, y específicamente porque hay una dicotomía muy fuerte entre una región y otra, especialmente en lo que es aporte, tanto en lo que es masa crítica como demográfica, como también económica, ¿ya? Por ejemplo, hay regiones que aportan menos de lo que reciben. Por ejemplo, el Maule, ¿ya?, tiene que recibir más de lo que recibe porque es una región muy pobre, comparado, por ejemplo, con Magallanes o comparado, por ejemplo, con Antofagasta. Antofagasta, si fuésemos un estado federal, la segunda región del país sería la región más rica, ¿ya? de Chile, y la región del Maule estaría en la extrema pobreza, ¿ya? Entonces no podemos tener un Estado federal que cada región administre sus propios recursos, que genere y gaste con sus propios recursos. Claro. Tenemos que tener un Estado unitario que redistribuya justamente los recursos, porque insisto, las regiones son muy diferentes unas de otras en lo que es la capacidad de generación de ingresos y generación de gastos. Perfecto. Te referiste a esto, pero me gustaría, no sé si lo puedes ahondar un poquito, el Estado subsidiario, porque acá hay una discusión también muy de fondo, que se dice, mire, queremos un Estado solidario versus Estado subsidiario, que la subsidiariedad ya no existe, ya no basta, ¿cierto? El Estado es prescindente en salud, educación, y eso no puede ser, frente a un Estado solidario que tiene que garantizar derechos, y eso tiene que estar en la Constitución, ¿cierto? No sé si puedes reforzar esa idea. Sí, ¿Cómo piensas tú? Claro, insisto, lo que pasa es que tienes el Estado subsidiario en materia económica, y tienes por otro lado la autonomía del cuerpo intermedio. A mi juicio, mientras se respete la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, no veo problema en que podamos avanzar en garantizar derechos sociales, ¿ya? Por ejemplo, efectivamente la Constitución habla de la libertad al trabajo, cuando podría decir derecho al trabajo. Claro. Efectivamente la Constitución habla de libertad de sindicalización, cuando podría decir derecho a la sindicalización. Entonces, ahí hay unos temas que podríamos cambiar, ¿ya?, en base a avanzar a un Estado que sea más garantizador de bienestar social.
pero eso no significa, o por ejemplo yo estaría en contra, si es que eso además significa que el Estado intervenga más dentro de las organizaciones, porque ahí hay que tener cuidado, o sea, hay que mantener un equilibrio entre lo que es el garantizar un bienestar social mínimo que dé justamente dignidad real a las personas, pero por otro lado, que ese bienestar real y dignidad de las personas no afecte la autonomía de los cuerpos intermedios, ¿ya? Que eso es fundamental. Ahora, respecto, eso básicamente. Pero el Estado, el concepto de la subsidiariedad significa que el Estado solo debe hacer aquello que los privados no son capaces de hacer o no tienen interés. Ese es básicamente en materia económica. Pero tenemos que velar, insisto, yo por lo menos quiero velar por la autonomía de los cuerpos intermedios, y en ese sentido la Constitución lo hace bien. Entonces yo estoy por rechazar, pero sí me gustaría reformar y que haya voluntad política para reformar específicamente en el aspecto económico. Pregunta. Ya nos va quedando poquito tiempo, Mario. De estos dos órganos que van a ir, ¿cierto?, en el segundo voto, ¿cuál consideras tú, desde tu punto de vista, digamos, tu mejor opción? Digamos? Mira, yo creo que, evidentemente por el análisis que hicimos de que tenemos un Congreso deslegitimado, la convención mixta constituyente no tiene mucha lógica. Bajo esa perspectiva, si tenemos un Congreso que está deslegitimado con todo lo que ha sucedido y falta de confianza, evidentemente la Convención Constituyente es la opción más razonable dentro de este diagnóstico. Por lo tanto, decirte la otra sería ilógico. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente, si es que haya apruebo, yo preferiría que hubiese una convención constituyente a una convención mixta, porque la mixta, insisto, lamentablemente no podemos permitir, o sea, no es que no podemos permitir, suena muy fuerte, pero sería extraño que yo le dé la confianza a hacer una nueva constitución a aquellos que justamente han provocado esta crisis. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Y rápidamente, en un Estado, digamos, un régimen más presidencialista como está hoy día, o avanzaría uno parlamentario, más parlamentario? No, yo ¿no? Me gusta cómo está actualmente. Perfecto. Si lo único que haría, quizás podríamos hacer algunas modificaciones ahí en lo que es incorporar la disolución del Congreso, pero también necesita un check and balance, sí, claro. Algo en contra respecto al presidente, porque no puedes, ahí sería demasiado presidencialista. Bueno, en Perú claro, en Perú cuando hay dos mociones de confianza, digamos, que no se le dan, digamos, disuelve el Congreso, digamos, una cosa con requisitos bien fuertes. Claro. El presidente del Congreso. Sí. Otros hablan del referéndum revocatorio. Referéndum revocatorio también. ¿Cierto? También respecto del presidente. El presidente, ¿cierto? Claro, pero algunos dicen, claro, con un periodo de 4 años muy corto. Que quizás debería ser periodo de 6 años con referéndum revocatorio a la mitad. Ahora, bueno, que sea corto o largo un periodo es relativo. Imagínate que acá apenas llevamos 2 años y ya todos quieren que el presidente salga, o sea, la mayoría. Entonces es bastante relativo. Es una película que hay que terminar hasta el final, digamos. Claro. Una mala película que hay que llegar hasta el final. Claro. Así que... Una gran demanda. Bueno, recordarle, ¿cierto?, a las personas que ya, bueno, estamos finalizando el programa de hoy día, pero recordarles que siempre ingresen a las fuentes de información, ¿cierto?, que son a través de la Biblioteca del Congreso, ya bcn.cl, para encontrar toda la información de lectura en función a lo que va a ser este proceso constituyente que se inicia el 26 de abril. ¿Ya? Las últimas palabras de Mario para... el mensaje a la ciudadanía, la conclusión, el resumen, ¿cierto?, de lo que hemos estado conversando. Bueno, la verdad, estimados, de que tenemos una buena constitución, de verdad, en serio, es bastante buena. Yo invito a que la lean, ¿ya? Pero el problema es que no sacamos nada con tener una excelente constitución si no la aplicamos correctamente y no tenemos una transformación propia en nuestro interior respecto a lo que es la solidaridad, respecto a lo que es realmente la dignidad humana, ¿ya? Hagamos de que el texto que está en la Constitución se haga realmente realidad, ¿ya? Y eso, que esté muy bien. Y lo otro, que también además de la Constitución, invito a leer cualquier libro de educación cívica. Los libros de educación cívica, octavo básico, segundo medio, son bastante buenos, ¿ya? Y son bastante mejor entendibles a veces, de repente un poco. La Constitución es bastante simple para entender, pero creo que es sano tener un libro de educación cívica de octavo básico, segundo medio, que permite, digamos, una rápida lectura. Bastante pedagógicos, son bastante pedagógicos. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu presencia. Hoy, muy buen invitado hoy día. Buen invitado. Hoy día, como siempre, todos los días vienen buenos y buenas invitadas. Ya, un abrazo, buena jornada a todos los televidentes, oyentes. Un abrazo grande y nos encontraremos mañana en el debate
Mañana el debate, sí. Que yo ya tengo mi invitado, te lo voy a comentar, así que va a estar muy interesante los contrincantes de mañana. Así que hasta mañana. Muy invitados todos a ser parte. Gracias a Polar Comunicaciones.